Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula educativa de la formación de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba. Es un placer tener el día de hoy al doctor Ricardo Marcos Pautasi, quien es doctor en Ciencias Biológicas, licenciado en Psicología, investigador del CONICET, director del doctorado de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, entre una extensa trayectoria académica. Gracias, Ricardo, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a vos, Pablo, al Ministerio y a la Secretaría por la oportunidad de ayudar en este esfuerzo. Es un placer tenerte y puntualmente nos gustaría que nos cuentes acerca de una interacción que se realizó entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Técnica, el CONICET, que se llama ¿Sabías qué? ¿Nos querés contar un poquito de esto? Con todo gusto. Mira, te lo voy a empezar a contar a partir de una anécdota que larga todo el trabajo que estamos haciendo ahora. Yo trabajo en esto con mi mujer, con la doctora Angelina Pilati, y habíamos hecho un extenso trabajo epidemiológico en la Universidad Nacional de Córdoba midiendo consumo de alcohol y otras sustancias, el estudio ELSA se llama. Y revisando los datos, analizando, encontré un dato muy interesante que era que en un sábado cualquiera los universitarios cordobeses, hombres por ejemplo, toman bastante alcohol, casi 12 medidas en promedio, ¿no? 10 medidas de alcohol en un sábado cualquiera, que es bastante alcohol. Una medida es la cantidad de alcohol que hay en 330 centímetros cúbicos de cerveza, en una latita chica. Un dato interesante ese. Pero cuando le preguntábamos a los universitarios cuánto creía que consumía su mejor amigo, también universitario, hombre, decían consume 18 en promedio. Es decir, había 8 unidades de alcohol de diferencia, casi el doble, digamos. Yo vi eso y me pareció un resultado increíble. Le pregunto a Angelina, la doctora Pilati, le muestro a ella eso y me dice, sí, claro. Y ahí me explica ella que ese fenómeno es un fenómeno ubicuo en todo el mundo que implica que en general tendemos a sobreexagerar la cantidad de alcohol, también de otras sustancias como marihuana, que consumen nuestros pares cercanos y que eso es un factor de riesgo. Cuanto más grande la brecha, más probable es que yo también tienda a consumir como aquellos que estoy, entre comillas, mirando. Ese fue el inicio del ¿Sabías qué? Y a partir de eso, bueno, nos acercamos a la Secretaría, charlamos bastante, hicimos un primer piloto para intentar trasladar ese proyecto o esa idea a un proyecto de intervención. En este sentido, Ricardo, acerca de lo que señalás, es interesante resaltar que este enfoque estuvo basado estrictamente en normas sociales, luego se fue complementando con aportes de la economía comportamental, que va a ser un tema que se va a abordar en otra cápsula. Y como señalás, todo estuvo pilotado, es decir, se probó y se fue viendo lo que funcionaba y lo que no funcionaba. En ese primer piloto, ¿qué es lo que funcionó y qué es lo que no? ¿Y cómo se convirtió en el ¿Sabías qué? La primera idea de cualquier proyecto basado en normas sociales es medir dos cosas. Medir cuánto sucede la conducta que yo catalogo como problema y cuánto cree la gente, el grupo al cual yo quiero trabajar, cuánto cree esa gente que esa conducta está sucediendo. Puede ser consumo de alcohol, puede ser, por ejemplo, no pago de impuestos, y por eso vos te referiste al tema de economía. Una vez que yo mido esas dos cosas, como me dijo mi mujer, siempre vas a encontrar esa brecha. La gente cree que la enorme mayoría de sus pares no pagan los impuestos. La gente cree que la gran mayoría de gente consume muchísimo alcohol y en realidad, cuando uno mira los datos, es mucho menos. El objetivo del programa es minimizar la brecha. Y en esa primera intervención que realizamos en un colegio aquí de la ciudad de Córdoba, quisimos ponerle mucha tecnología al intento de reducir la brecha. Trajimos todo un equipo de producción ¿para qué? Para armar un corto publicitario, entre comillas, sí, con elementos de publicidad, para mostrarle a los alumnos de un colegio que creían que sus compañeros tomaban mucho más de lo que en realidad consumían. De nuevo, con la idea que reduciendo el sesgo cognitivo, yo hago que la gente diga, ¿sabe qué? No necesito tomar tanto alcohol. Hicimos eso, fui yo a hacer la intervención, a hacer lo que se llama una retroalimentación normativa, una charla con un guión preparado para explicárselo. Y creo que caímos en la cuenta que, no es necesario ponerle tanta tecnología, sino que el mensaje llegue. No es necesario que haya estas pantallas tan preciosas, que es muy bonito, pero en ese momento de la intervención hay que llegar a la gente y que la gente te crea lo que estás diciendo. Puede ser un papel, puede ser
tiza, no importa. Y el segundo lugar es que por ahí los investigadores somos muy buenos para ver datos, pero capaz para hablar en ese momento había que buscar otra gente y, por ejemplo, trabajamos con los equipos técnicos de RAC a posteriori, ¿no? Empezamos a trabajar con los equipos técnicos de RAC que tienen mucha más cancha para hablar con, en este caso, personas de 15, 16 años. Esos fueron los dos cambios que llevamos a la segunda etapa del programa. En esto, Ricardo, en lo que vos señalás, sin duda, el poder haber hecho un piloto, y en esto me interesa detenerme un segundo, nos permitió poder tener una segunda versión con algunas mejoras de incorporación de algunos componentes, como la simplificación del mensaje, no hablar de porcentajes y hablar de mayorías, por ejemplo. Así que sí es importante señalarlo y destacarlo para que sea algo que se replique cuando se utilice esta herramienta en los diferentes municipios y comunas. Ahora bien, Ricardo, la etapa del proyecto ya más final, el ¿sabías qué? Propiamente dicho, ¿cómo se realizó? ¿Cuáles fueron los resultados? Primero de todo, accedimos a más financiamiento, ¿no? Y en esto hay que agradecerle mucho al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, al Ministerio de Salud y a la Secretaría, que todos ellos apoyaron que competitivamente buscáramos dinero en una convocatoria que es el IMASTEC Social, se consiguió ese dinero y eso permitió recursos que de otra manera no tendríamos, por un lado. Eso fue uno de los elementos. Y luego de ello lo que hicimos fue escalarlo, es decir, poner más colegios en medición. En cada uno de los colegios seleccionábamos un grupo de alumnos y en ese grupo se medía consumo de alcohol mediante unos instrumentos estandarizados. Y luego, una cosa que me pareció muy importante es que el guión de intervención, para la gente que lo está escuchando, ¿qué es el guión de intervención? Es ir y decirle a 30 personas que tienen 15 años, estuvimos con ustedes hace un mes atrás. Les agradecemos mucho que nos hayan dejado estar con ustedes. Medimos, les preguntamos con un papel cuánto alcohol toman todas las semanas, cuántas medidas de alcohol toman en un sábado. Y esto fue lo que pasó. Ponele, el 30% de ustedes toma 4 o 5 tragos de alcohol en un sábado. Es decir, supera la línea del binge, del atracón, que es una medida sanitariamente importante. Pero ¿saben qué? Y por eso el nombre del proyecto. Ustedes también nos dijeron que creen que el 90% de sus compañeros hace esa conducta de tomar 4 o 5 tragos. Esa es la sesión de retroalimentación. Entonces, trajimos equipos técnicos capacitados al respecto, preparamos unos folletos y unos pósters mucho más sencillos y mucho más claros, y luego volvimos a medir, es decir, 45 días después volvimos y chequeamos si efectivamente había tenido o no esa intervención, que, como Pablo mencionó, está basada sobre un modelo teórico que se denomina modelo de normas sociales. En esto, Ricardo, entiendo que fueron 3 mediciones las que se realizaron, y siempre hubo un grupo control y un grupo experimental. El grupo control quiere decir básicamente que no recibe la intervención, recibe otro tipo de intervención o se demora la intervención, y el grupo experimental es quien es beneficiario de la intervención. ¿Cuáles fueron los resultados, Ricardo, de esto, para ir cerrando? En términos generales, lo que nosotros esperábamos no era que los chicos expuestos a la sesión de retroalimentación dejaran de consumir, no empezaran a consumir. ¿Por qué? Porque tenían 14 o 15 años y se sabe que en ese momento es cuando las conductas de consumo de alcohol normativamente escalan. Es decir, si antes los chicos en promedio toman una medida de alcohol cada vez que salen, para cuando tienen 12 meses después tienen 15 van a tomar 2,5, 3. Es decir, el objetivo del proyecto no era hacer desaparecer esto, no era un objetivo basado en la abstinencia. El objetivo, y que fue cumplido, era que los dos grupos, el experimental y el control, difieran. Y que el experimental no subiera, es decir, que si los chicos tomaban una medida de alcohol cada vez que subían, cuando volvíamos 45 días después, siguieran tomando una medida de alcohol o 1 y pico, y eso fue lo que pasó. En cambio, el control, que no tenía la intervención, subió significativamente. Y estos efectos no solamente se vieron en lo que son las conductas de consumo de alcohol, sino que también pudimos romper el sesgo, es decir, ahora los chicos tenían una valoración más real de cuánto consumían sus pares, de cuánto consumían sus amigos. Ya no tenían esta idea sobreexagerada de que todos consumían, de que todos tomaban. La habíamos mejorado. Y eso teóricamente es muy importante porque primero lo que tiene que cambiar es la cognición y luego
la conducta. La teoría dice que primero va a cambiar la cognición y luego va a cambiar la conducta. Ricardo, en esto que vos señalabas, y anteriormente también lo has dicho en otros momentos, en otras cápsulas, que una medida preventiva de gran importancia es retrasar la edad de inicio en el consumo de alcohol. Y básicamente es lo que se buscó con esta intervención, que resultó viable, que mostró ser eficaz para esto en un periodo crítico, es decir, que hay una especial importancia en que esto ocurra, por lo cual nosotros desde la Secretaría, en conjunto también con el CONICET, hemos elaborado un material, que lo veo que Ricardo lo tiene ahí sobre la mesa, y todos y cada uno de ustedes lo pueden descargar desde internet, también en nuestra página web, para seguir profundizando acerca de esto que hemos ido charlando el día de hoy. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Gracias a vos, Pablo. Nos vemos en la próxima.